Hola a todos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Les cuento que nuestro director y guía espiritual es el Moré Yohanan Besma, que allí lo guarde, lo bendiga mucho, que le dé salud, que le dé siempre bienestar. Estamos en esta sección del canal de YouTube de Casa Noaj que se llama Reacciones. Esta es la segunda parte de una conferencia que dio el rabino Ariel Groisman allá por el mes de marzo. Ya estuvimos viendo la primera parte, yo lo voy a dejar acá arriba para que ustedes puedan tocar ese enlace y poder ver todo lo que todavía no vieron, la primera parte de este tema tan importante que es Jesús, vida y obra según los sabios del pueblo de Israel. O sea, la verdadera historia de Jesús según el Talmud, según los libros de los sabios del pueblo de Israel. Muy interesante, muy importante que ustedes estén viendo la primera parte para poder seguir. Hoy vamos a seguir con la segunda parte, que se va a tratar de nada más y nada menos de cómo murió, de cómo fue la muerte. Vimos cómo nació, de qué forma nació y qué hizo durante su vida, si estudió, si no estudió, qué pasó con él. Esto lo van a encontrar en la primera parte. En esta segunda parte, el rabino Ariel nos va a empezar a contar de qué está descrito en los libros, de cómo murió, de por qué murió. Vamos a ver cómo fue ejecutado, de qué se lo condenaba a este hombre. Y lo vamos a ver en esta parte, en esta segunda parte. Así que bueno, primero te digo que si no te suscribiste todavía a nuestro canal, que lo hagas, que nos des un like. Para nosotros es de mucha ayuda, que toques ahí la campanita para cada vez que nosotros subamos un video te esté llegando. Siempre decimos, siempre repetimos que de esta forma nos vas a estar ayudando a difundir los 7 preceptos universales y la Torá para todo el mundo. Nos vamos preparando para ver la segunda parte. Agradecemos al rabino Ariel Groisman por esta conferencia que organizó Casa Noaj en el mes de marzo, como dijimos, en una conferencia llamada Torá para Todos, una serie de conferencias que fue organizado por Casa Noaj. Así que bueno, vamos a ir sin perder más tiempo a la segunda parte del video. Acordémonos que terminamos en la primera parte de cómo nació, quién fue su madre, quién fue su padre, dónde vivía, con quién estudió, qué pasó con él, por qué fue expulsado de la escuela. También vimos cuál era la sanción que tenía, cuál era la acusación que tenía. Y ahora seguimos con la segunda parte con el rabino. Ok, continuamos. Entonces, bueno, acá está toda la descripción. Le ocurrió a Rabbi Eliezer ben Dama, hijo de la hermana de Ismael, que una serpiente lo mordió, bien, y después intentaron hacer una curación en nombre de Yeshua en Pandera. O sea, se ve que invocaron al fulano, ¿sí?, para una curación. Sabemos que es un acto prohibido, invocar, actos de hechicería. Acá justamente lo condena porque has violado la valla de los sabios. La valla de los sabios es la ley oral, que la Torá adjudica que los sabios son los que tienen la autoridad al respecto. Me preguntaba, ¿por qué los sabios? ¿Qué quieren? ¿Los tontos que tienen la autoridad? En cualquier disciplina hay una autoridad. Y la autoridad es determinada por otra autoridad, nunca en el pueblo de Israel. Es más, el pueblo de Israel que tenía todo el poder en los sabios. Los sabios nombraban a los reyes, nombraban a los profetas, también los destituían. Nombraban a los sacerdotes y los destituían. La Torá le adjudica todo el poder a los sabios. Gracias a Dios, que no está en manos del populacho. Hablamos 3 delitos, que por esos 3 delitos tenía pena de muerte, ¿sí?, tal cual. Entonces, en esa época, hay un debate entre los sabios cómo fue en realidad. ¿Por qué? Porque ejecutar a una persona, obviamente que es autodeterminación y libertad, la libertad. Los procuradores romanos no querían esto, entonces muchas veces colectaban lotes de delincuentes judíos y los entregaban y los mataban, en cantidades. No hay que tener miedo de esto. La Torá indica hacer justicia. No hay que, tal cual. Es decir, de hecho mucha gente me dice, rabino, estoy en la cárcel, rece por mí. No, vos rezás porque te quedes, no para que te saques. Una vez que el Estado cumplió la ley de que estés adentro, si querés te vamos a ayudar en tu espiritualidad, pero adentro, no afuera. Digo, la Torá es clara en esto, es justicia. Me río porque el rabino acá dice, hay gente que está en la cárcel y te dice, rabino, ore por mí para que salga de la cárcel. No, voy a orar por vos para que te quedes en la cárcel. La pena que tenés y después que salgas. O sea, hacer justicia. Es hacer justicia.
De hecho, es el color violeta del arcoíris, una ley para todas las naciones, no solamente para el pueblo de Israel. Pero había un deber de aplicar la ley. ¿Bien? Entonces, obviamente la Torá en su misericordia, aquel que era penado de muerte, acá cuenta el Talmud, que había que hacer diferentes declaraciones públicas, a ver si alguien podía encontrarle algún mérito. Obviamente que para aplicar la pena de muerte se tiene que tener testigos y advertencias, hay una serie de cosas. Pero capaz que había un argumento para poder liberarlo. Entonces, en los alrededores de Israel en general, habían carteles públicos que indicaban, si alguien conoce a fulano que va a ser ejecutado de acá tanto tiempo, generalmente 40 días, si alguien tiene algo para decir en favor, para defenderlo, para que no le apliquen, diga, si no callaría para siempre. Y así se hizo con un conjunto de delincuentes, entre ellos él, acá lo trae bien claro el Talmud. Una vez que el veredicto era alcanzado, se ejecutaba, literalmente, bien, tal cual. O sea, sigue el tratado de Sanedrín que describe esto. Ahí está. Abaye dice, Abaye es uno de los grandes sabios del Talmud. Y el pregonero también debe proclamar públicamente que la transgresión se cometió tal cual día, tal cual hora o tal cual lugar, o sea, con precisiones, porque tenía que tener precisiones, testigos específicos de dónde fue la transgresión, justamente por si había alguien que decía, no, se equivocó, no lo hizo sin querer, te confundiste, a ver si lo podían liberar. Esto era aplicable a todas las personas. Siempre se buscaba el beneficio de la duda, a ver si se podía liberar, ¿bien? Y pasaron los 40 días y no había nada, para demostrar también que no había testigos falsos, etc. O sea, literalmente había que llevarlo a la práctica. ¿Bien? O sea, el rabino acá está describiendo y acentuando esto, que no era que se condenaba a muerte a las personas y se la ejecutaba inmediatamente, sino que se le daba la oportunidad, o se ponía carteles en la ciudad diciendo 40 días antes, diciendo que se iba a ejecutar a tal persona, por si alguien tenía algo que decir a favor de esa persona o si había testigos falsos. No era así nomás, o sea, un tribunal para llevar, a veces todos tienen miedo a la palabra pena de muerte, y la Torá y los códigos noágidas están sancionados con pena de muerte, pero un tribunal, un beidín que ejecutaba, dice, en 7 años, si un beidín o si un tribunal daba pena de muerte a una persona en 7 años, se le consideraba ese tribunal como asesinos. O sea, no era tan fácil, no era que siempre se daba la pena de muerte, o sea, había, como dice acá el rabino, había oportunidades de testigos, de alguien que le encuentre algún mérito, pero como leyó ahí y como dice el Talmud, no había nada, nadie presentó nada, y bueno, se tenía que ejecutar nomás al prisionero con otros delincuentes, con otro grupo de delincuentes, y bueno, vamos a seguir escuchando al rabino. Entonces, en Shabbat y la víspera de Pesach, ¿sí? Tal cual, una llena de Aries, ¿sí? No como se hace ahora, Pesach original. Este año va a caer 22 de abril a la noche, no tiene que ver con Pascua, fiesta. En Shabbat y la víspera de Pesach, Yeshua Notzri fue colgado, ¿sí? Bien, y un heraldo salió delante de él 40 días antes, ¿sí? Yeshua Notzri va a ser apedreado porque practicó la brujería, instigó y sedujo a Israel, sedujo a la idolatría, o sea, misionerismo, esta es la acción, o sea, hechicería uno, después instigación y seducción, son dos formas diferentes, está bien en el código noágico porque esa transgresión, son 3 delitos y tienen los 3 penas. Entonces, porque indujo a Israel a la idolatría. Quien sepa algo de su defensa puede venir a declararlo, pero como no hallaron, lo ahorcaron víspera de Shabbat y tal cual víspera de Pesach. O sea, bien claro el Talmud, liquidado. Su delincuente ajusticiado no era el único, había un montón de esto, de ladrones, de todo tipo, que se hacían lotes de delincuentes y se liquidaban. ¿Sí? Lo de la cruz también es mentira. Sí, tal cual. En primer lugar, porque si lo sancionó el tribunal, no hay ninguna. Todo esto está bien descrito en el Talmud, cómo era la forma de pena de muerte. El Talmud dice: el que es bueno con los malos será malo con los buenos. Justamente, si la Torá, que Dios, que es el máximo misericordioso. Ahí me parece una pregunta muy importante que hacía uno de los que participaba del público, de los oyentes, y era que si lo de la cruz era verdad o era mentira.
Y si nosotros vemos un poquito más para atrás, a ver si lo puedo buscar. En esta parte dice que iba a ser apedreado. Vamos a dejarlo ahí y vamos a ver cómo sigue. Ordena esto. De hecho, ni siquiera en la Torah. Leyes mágicas de Génesis 9. El que asesinara a un hombre, por el hombre será matado. Digamos, no hay mucha historia. Tiene que ser así. O sea, acá no hay clemencia. La clemencia para el pueblo de hacer justicia, tal cual. Dios quiere que se haga esto. Es la voluntad de Dios. Está todo codificado y obviamente con todas las medidas de seguridad para que no sucedan corrupciones ni, digamos, desviaciones. Pero nunca vemos en ninguna que haya una transgresión así. De hecho, había diferentes formas de aplicación de esto, pero nunca a cruz. No existía eso. O sea, lo de la cruz es un invento. Sí, un madero desde donde fue colgado. No, porque era diferente. No se lo colgaba de un madero absolutamente, era otro formato. Era otro formato absolutamente, digamos, de cómo era la aplicación de la pena de muerte. Pero no tiene que ver con madero, ni con cruz, ni con nada. Está muy descrito, si querés ver, más codificado. El Talmud es un lenguaje muy, muy complejo. Si querés lo más codificado, en la página chabad.org, versión inglesa, no versión española, sino versión inglesa, en la parte de biblioteca, tenés textos esenciales, Maimónides. Maimónides, en el libro llamado Jueces, no Jueces del Tanaj, no, el libro 14, número 14 de Leyes de Jueces, que ahí está la ley de Mashiach, vamos a ver, no vinculado a él, sino vinculado en general, ahí dice cómo es la aplicación de la pena de muerte, los elementos, todo eso. Y claro, está todo bien descrito. Ahí le preguntaron nuevamente al rabino Groisman por el tema de la cruz, si era real o no era real. El rabino dice que no es real, que es falso. Y bueno, el tema de la cruz es muy importante porque, bueno, se creó toda una religión, empezando del catolicismo, protestantes, después los pentecostales, hoy en día mesiánicos, son todos cristianos, bautistas, testigos de Jehová, mormón, son todo lo mismo, es cristianismo. Entonces, vamos a entrar a la página chabad.org, chabad.org, porque en inglés CHJ sería chabad.org. Vamos a entrar a Google, así ustedes también lo pueden hacer. Entramos, ponemos en español, ya estamos dentro de la página. Vamos a ir a buscar textos escritos. Acá están los libros, está el Talmud, van a encontrar un montón de libros. Vamos a ver el libro de Shoftim, que es de jueces, como dijo el rabino Groisman, del Maimónides. Ahí entramos. Sefer Shoftim, el libro de jueces, no del Tanaj, sino que este es del Maimónides, del Rambam. Y ahí vamos a entrar a la primera sección. Usted lo puede pausar, ir más despacio para verlo bien, qué estamos haciendo. Y en el verso 6, ahí va a empezar el tema de ejecución. Ejecutar por lapidación al condenado a muerte. 7, ejecutar por quema al condenado a muerte. 8, ejecutar por decapitación. Y el 9, ejecutar por estrangulamiento. Esas eran las formas que se ejecutaban y no había crucifixión. Están en los escritos de los sabios. Ahí ustedes lo pueden consultar en esa página. Recomiendo que le echen un vistazo porque está muy interesante. Están las parashá, está la Torá, está el Talmud, está el Tanaj. Va a encontrar de todo. Bueno, seguimos escuchando al rabino. Entonces, en consecuencia, el tribunal le dio todas las oportunidades para limpiarse, pero para que no pudiera formar, que era concedido falsamente. Obviamente que acá el perdón no es que tiene que pedir perdón, porque las transgresiones públicas, el delito penal, ya no depende de que pidas perdón o no pidas perdón. Acá hablamos de un instigador contra la ley. Es como que, no voy a decir casos, pero acá en el país tuvimos en los últimos 30, 40 años personajes que se levantaron en armas contra la democracia, ¿sabemos? 2 casos. Entonces, antes, digamos, en democracia, no digo en el periodo anterior. Y el corazón un poco de leyes, es la máxima pena posible, no hay más pena posible que esto. Va en contra y socava toda la ley, no un delito específico. Es algo muy grave. No parece grave, pero es grave. Entonces, bueno, nos cuentan un poco del séquito. Obviamente que el séquito era igual que él. El Talmud reconoce 5 alumnos: Matai, Natai, Netzer, Buni y Todá, etcétera, etcétera.
y que iban a ser todos ajusticiados en el mismo paquete porque transgredían lo mismo, digamos. Era una especie de cofradía. Entonces te iban Hasta los nombres de los 5 que fueron condenados con él están también ahí. debatían cuándo va a ser ejecutado, cuándo va a ser ejecutado, cada uno buscaba interpretando los versículos cuándo, al final fue víspera de Pesaj. Nació y murió, vida y obra. Ahora vamos a ver legado y si hay algo post, ahora viene más divertido, ¿está bien? Está acá vida y obra. Hay mucho más, no mucho más, pero hay en el Midrash, en diferentes lugares obviamente, de qué pasó exactamente de referencias, pero esta es la versión, digamos, oficial del pueblo de Israel, de los sabios de Israel, respecto de esta cosa. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas, comentarios, consultas? No intervenía el Imperio Romano, no intervenía cuando había ejecución, porque decía la historia que ejecutaban con cruz, por ejemplo. No, la pregunta era si el tribunal judío podía ejecutar, porque el hecho de ejecutar o de ajusticiar es un símbolo de independencia, y acá estaba tomado por el procurador. Por eso muchos comentaristas dicen que los sabios lo entregaron a los romanos y los romanos lo ejecutaron. Es una segunda versión, pero todo depende hasta qué punto tenían independencia o no. Obviamente que expreso esto se sabe, pero no puede estar escrito por obvias razones. Porque imagínense que estos libros tienen 1500 años, pasaron toda la censura que puede haber. El mismo Vaticano en la época de las cruzadas, quemaba, incineraba el Talmud. El Talmud, años después de Gutenberg, de la imprenta. Y antes el pergamino, imagínense. Entonces, es obvio que no puede haber expresiones directas, pero se infiere de todos los comentaristas de que sí. La pregunta que hice yo justamente en esa conferencia era si, porque hay otra versión, una segunda versión, como dice el rabino Ariel, de que fue entregado por el Beidín, que fue entregado a los romanos y que ellos lo ejecutaron. De ahí que algunos dicen, bueno, los romanos sí crucificaban y fue crucificado. Esa es una segunda versión. Pero bueno, seguimos escuchando. Absolutamente. Cuando hablamos de los comentaristas, son los mismos sabios que lo revelaban oralmente. O sea, no personas de afuera que comentan. Cuando hablamos los parashalim en hebreo, es los mismos sabios, la versión extraoficial, que no pueden decirlo oficialmente. O sea, el rayo pasillo. Pero la autoridad es la misma. En el Talmud mismo, esto está en una baraita. Baraita es la parte del Talmud que era fuera del centro de estudios. Lo que los sabios hablaban del pasillo, y se le adjudica mayor precisión a eso que a esto. Porque en cualquier situación humana, social, frente a las personas a veces no se dicen las cosas tal cual, pero afuera sí, en verdad sí. ¿Cómo te fue en el trabajo? Hermoso, hermoso. Llegas a tu casa en un bodrio. La verdad se lo dicen, acá también, ya que se diga esto en la baraita, en los textos, digamos, para en hebreo que dice afuera del centro propiamente dicho, pero por los mismos sabios, entonces nos da la pauta de cómo era. Por eso lo que dice Pablo está muy bien, las dos versiones que pueden ser, o que el mismo tribunal tenía la autonomía para ejecutar, o entregaba a los romanos para ejecutar. Pero era lo mismo, básicamente. Por eso es que en el pueblo de Israel pasa casi desapercibido. La inmensa mayoría de judíos eruditos no saben esto. Saben, digamos. Los no eruditos ni le interesa, no es un tema de interés, nunca fue un tema de interés. Los únicos que estudiaron sobre esto eran los sabios de Israel que estaban siendo atacados por principalmente la iglesia, que tenían que defender a su pueblo, ¿sí? Y hay una serie de libros mal llamados apologéticos que hablan de defender al pueblo de Israel de los ataques, pero no porque sea un interés, porque justamente era un delincuente ejecutado y nada más, no tuvo más trascendencia absolutamente. Por eso nadie le dio una entidad a esto. Por eso nunca caló ese mensaje ni de él ni de este mismo en el pueblo de Israel para nada. Digamos, ¿qué después se construyó? El pueblo de Israel no tiene que decir. Pero los que seguro que no tiene fuente judía, ni el pueblo judío lo hizo, seguro, se ve a lo claro. Este es el tema. O sea, acá el rabino está diciendo, esta historia no tiene ninguna fuente judía, la que inventó el cristianismo. Los eruditos ni estudian este tema, los que no son eruditos mucho menos, no les interesa. Algunos sabios tenían que estudiar para defenderse justamente del cristianismo porque eran atacados.
como mi maestro, el moré Yohanan Besma, el rabino Groisman, que son especialistas en leyes no ágidas, se especializaron en eso. Tienen que también por ahí saber un poco de lo que es el cristianismo, porque para recibir a los no ágidas, a muchos que venimos de ahí, de ese mundo del cristianismo, y para poder sacarnos esas estructuras. Entonces, si no, es un personaje que pasa de largo. Después se construyó todo lo que se construyó, pero tampoco amerita que los judíos estudien la historia, porque no fue alguien que no trascendió porque inventaron una historia. Eso es lo que quiere decir el rabino aquí. Cosa que duele y arde especialmente al mundo cristiano, porque justamente se quejan porque no lo aceptan. Que de nuevo es la apropiación cultural. La segunda pregunta a cualquier rabino en general, cuando alguien lo conoce, es ¿por qué no cree en Jesús? Entonces, esa pregunta no se puede responder, porque estarías tomando la validez del reclamo, como que estaríamos en falta. Es como que vos digas, ¿por qué los persiguen a ustedes los judíos? ¿Por qué me persiguen a mí? Yo encima que soy víctima, tengo que explicar por qué soy víctima. Entonces, ¿cómo sigue el argumento? A ver, por algo será. ¿Sabemos cómo sigue el argumento, especialmente en nuestro país? La víctima tiene que explicar. ¿Por qué no preguntas vos y tu silencio cómplice que sucede esto? Al revés. Por eso la respuesta no es directa, ¿no? Porque estás dando por válido la pregunta, que debería y no lo hago. No debería. No se debería, tal cual, no debería. ¿Quién dijo que debería? La pregunta incluye el debería. Entonces, no todas las preguntas son válidas, hay preguntas válidas y no válidas. Cuando la pregunta está implícita, una aceptación, él contesta, asume eso. El hecho es que no lo aceptaron. Eso es lo principal. Y el hecho es que los que no lo aceptaron vivían con él todo el tiempo, en tiempo y lugar. Y los sabios lo dicen. Este es el sentido común que hay que decir. El que tenía que querer, yo no, ¿cómo le voy a prestar a mi cuñado? Yo sé quién es. No, el mío bueno. ¿Por qué Dios permitió que pase? Es otra historia. Esa es otra pregunta. Ahora, vamos a detrás de por qué, en la parte censurada. Vamos a dejar ahí, después vamos a seguir con la última parte, en el tercer video. Este es el segundo, ustedes pueden ver la primera parte, como dijimos. La verdadera historia de la vida de Jesús, según los sabios de Israel. El rabino Ariel Groisman, le agradecemos infinitamente, que Hashem lo guarde, lo bendiga, le dé siempre toda la sabiduría. Entonces acá llegamos a la ejecución, de qué se le acusaba y a la ejecución, cómo era. Y también dejamos entrever una segunda versión, que este personaje fue entregado quizás a los romanos y ellos lo ejecutaron. Hay que ver después de qué forma también los romanos lo ejecutaron. Eso lo vamos a ver en el último video, bien. Vimos cómo nació, quiénes fueron sus padres, qué hizo, qué estudió, qué lo echaron, de qué se lo acusaba. Ahora en tercera parte vamos a ver post-muerte, qué pasó después de la muerte de Yeshu. Así que es muy interesante, compartan este video a sus seres queridos, a sus familiares, en las redes sociales. Damos gracias al rabino una vez más, damos gracias a Hashem porque podemos hacer estas reacciones a estos videos del rabino Ariel Groisman. Mucha repercusión con el primer video, así que bueno, esperamos que esta segunda parte también a ustedes les guste, que puedan dejar comentarios abajo, puedan comentar, difundirlo, suscribirse al canal si todavía no lo has hecho, como siempre decimos. Sigan también a Rabino Groisman en Luz de la Torá, su canal de YouTube. Gran sabiduría, grandes enseñanzas van a encontrar. Entonces les invito a que se suscriban al canal, que nos den un like, que nos estén apoyando. De esta forma, como nos gusta decir, van a estar ustedes ayudándonos a difundir la Torá, los 7 preceptos universales para todas las naciones. Nos vemos entonces en la tercera parte, en la última parte, con el rabino Ariel Groisman.